Hoy recibimos en cabina, en entrevista, el día de hoy, a Elías Gerardo Cepeda Morado, candidato a magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación, que pues nos viene a platicar sobre sus propuestas, sobre su proyecto, sobre su visión también de todo lo que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial. Bienvenido, ¿cómo está, Gerardo? Muchísimas gracias. Bueno, yo suelo siempre, cuando recibo una invitación, empezar por lo más importante, y lo más importante es agradecer. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad de dirigirme, de hablarle a todo tu auditorio. Muy contento de estar aquí. Yo siempre empiezo estas preguntas con esta posibilidad de que se presenten, de que le digan a la audiencia quiénes son y por supuesto que hablen un poco de su trayectoria profesional. Bueno, pues trataré de hacerlo. Sé que hay un tiempo un poco limitado. Sí. La gente puede conocerme en las redes sociales. Mi perfil es completamente público. Ahí Ujú. están. Yo, como tú bien lo dices, mi nombre es Elías Gerardo Cepeda Morado. Yo actualmente funjo como magistrado de circuito en el único tribunal de apelación que hay aquí en el estado de Sonora. Es un tribunal mixto. Tengo 23 años de carrera judicial. Ujú. Empecé desde abajo, cosiendo expedientes. He sido juez de distrito. Magistrado de circuito aquí en el estado de Sonora desde el año 2022, en diciembre, que me enviaron para acá, a este preciosísimo estado que además ya conocía, que se caracteriza por muchas cosas, pero principalmente por su gente, que es una gente Ujú. excepcional en todos los sentidos. Ciertamente soy candidato, soy postulado, además de estar en funciones, por el Congreso de la Unión, por el Poder Ujú. Legislativo. Y bueno, hablar de mi trayectoria a lo mejor necesitaré un poquito más de tiempo, Sí, pero pero también yo creo que de la experiencia y de por qué busca continuar como magistrado, ¿no? Eso es muy importante, porque ya está en ya está en el cargo y sin embargo busca claro, continuar. claro. Mira, bueno, yo agradezco primero a la gente que me ha dado la confianza, también al Congreso de la Unión, de apoyarme, de hacerme su candidato. Son muchas las razones, muchas, Ujú. muchísimas. Si hiciera una lista, no termino, pero principalmente el deseo de servir, la vocación de servicio, lo que hace 23 años me hizo a mí tomar la decisión de dedicarme por completo a esto. Mira, en México se han existido muchas reformas. Ujú. En todo el constitucionalismo mexicano da cuenta de grandes esfuerzos por mejorar la justicia. Últimamente, y así lo he dicho en mis publicaciones, que todas son públicas, actualmente he estado escribiendo mucho en un tema específico que es el tema de la justicia. En México, a lo largo de todo el constitucionalismo mexicano, pero principalmente desde el siglo pasado, Ujú. hemos venido conociendo, viendo, enfrentando muchas reformas, pero en mi opinión la mayoría son en acceso a la justicia. Hemos Ujú. transitado de juicios escritos hacia juicios orales, ¿no? Y acercado más la justicia a la gente, pero creo que tenemos que trabajar un poco más en la calidad de la justicia. Ujú. Y un elemento clave, en mi opinión, y sobre Ujú. eso precisamente tuve una conferencia ayer, algo sobre lo que yo he venido insistiendo mucho, es que necesitamos abandonar ya, pero Ujú. urgentemente, el concepto que tenemos, y no digo solo los abogados, sino toda la sociedad en su conjunto, todos, Ujú. de lo que es una sentencia. La sentencia viene concebida desde hace mucho tiempo por el origen que nosotros tenemos, romano, civilista, etcétera, como una resolución que un juez hace y que solo él hace y que le corresponde al juez y nada más. Y yo creo que no. He venido luchando mucho porque se entienda que lo cierto es que todas Ujú. las personas que participan en un juicio, el demandante, el demandado, el Ministerio Público, el defensor y claro que también la autoridad judicial, somos todos responsables de lo que finalmente se resuelve. ¿Por qué? Todos contribuyen, pues. Todos, porque la Ujú. autoridad judicial construye la sentencia con los hechos que las partes les dicen, con las pruebas que las partes les llevan, con los argumentos que exponen, con los alegatos, con los recursos. ¿Y esto por qué es importante? Porque Ujú. si todos nos comprometemos con la impartición de justicia, les he venido diciendo, y esa frase la utilicé ayer en una conferencia con unos alumnos, todos sabemos que hay muchas leyes y muchos códigos Ujú. que rigen el actuar de los jueces y los procedimientos. Ahí está la Constitución, los códigos procesales, pero hay uno que es el más importante de todos y es el código de ética. Ujú. Que al final de cuentas vendría siendo también parte de acercar o que la justicia sea más accesible y que la gente conozca más de lo que ustedes hacen. Yo me imagino que una de las preguntas que le hacen, por ejemplo, es ¿qué hace un magistrado? Claro, mira, Ujú. bueno, pero son dos cosas. Primero, Sí. acercar la justicia a la gente, claro, pero no necesitamos solo que sea más cercana y más rápida. Ujú. Necesitamos que materialmente sea más justa. Y en eso Ujú. tenemos, perdón que insista, que contribuir todos. El código de ética no rige solo la función de la autoridad judicial, también de los profesionistas, defensores, ministerios Ujú. públicos, asesores jurídicos. Yo he venido emprendiendo una campaña
de exhortación a decir, bueno, vayamos a lo básico, porque no solo necesitamos que los juicios sean rápidos, sino que las sentencias sean justas. Y en eso tenemos que contribuir absolutamente todo, como yo veo que lo están haciendo todas las autoridades a nivel nacional. Así que eso lo aplaudo y me complace. Lo segundo que hace un magistrado, y qué bueno que me haces esa pregunta, porque la mayoría de la gente, si difícilmente entiende lo que hace un juez, pues más difícilmente entiende lo que hace un magistrado, porque es una figura más desconocida. Un magistrado es una persona que junto con otras dos, porque se necesitan tres, integra un tribunal, ¿verdad? Y en el tribunal lo que hacemos es revisar a los jueces de la primera instancia. Claro, no todos los asuntos, los que nos llegan. ¿Cómo reciben tus demandas? ¿Cuánto tiempo se tardan? ¿Cómo tramitan el juicio? ¿Qué dicen en las sentencias? ¿Cómo te resolvieron? En diferentes materias, ¿no? Asuntos penales, civiles, mercantiles. Eso es lo que hacemos básicamente. Hay quienes dicen la justicia tarda y la justicia no le llega a todo el mundo. ¿Qué nos puede decir sobre Que eso? es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué y qué se puede hacer? Que es cierto, porque tenemos primero una cantidad de asuntos que sobrepasa en muchas ocasiones. También hay, y hay que decirlo, y por eso nos sumamos a cualquier esfuerzo de modificación, ha habido conductas inapropiadas, olvidos, etcétera. En todos los ámbitos de la judicatura, jueces locales, jueces federales, por razones que digo, bueno, yo no tengo una estadística, no me dedico a informarlo, pero sí, la justicia es lenta y tratamos de hacerla más rápida. Pero en eso, repito, yo la exhortación es a que contribuyamos todos, porque si hubiera una disyuntiva entre decir, oye, ¿sabes qué? Queremos una justicia pronta, pero lo único que nos importa sea pronta, no nos importamos que sea justo lo que se resuelve, pues tampoco serviría de nada. Nadie quiere que le emitan rápido una sentencia si a fin de cuentas la sentencia no es justa. Entonces actualmente para ser justa tiene que ser lenta. No, eso es precisamente, hay una falsa disyuntiva en algunos y es lo que yo trato de desmistificar. No se trata de que sea lenta para que al final sea justa, pero tampoco se trata de que sea rápida para que sea injusta. Necesitamos lograr las dos cosas. Ese es el compromiso. Necesitamos que sea rápida, que se acerque más a la gente, menos costosa, y no me refiero a lo económico, porque no hay costas. Me refiero a que sea menos costosa de tener que estar contratando más abogados, pero también que sea justa. Perfecto. Que lo que se resuelve sea con justicia. Elías, ¿cómo incorpora o cómo ha incorporado la perspectiva de género en su actuar? Mira, yo creo que pocas preguntas puedo celebrar que me las hagan y esa es una de ellas. La perspectiva de género nos llama a que seamos sensibles al momento de juzgar a alguien, de valorar un hecho en particular para determinar si el género al que pertenece la persona, porque la mayoría de la gente cuando escucha perspectiva de género piensa en la mujer, pero no es necesariamente así. Hay que pensar en los migrantes, en los niños menores de edad, en la gente que tiene una incapacidad económica, en las personas de la tercera edad, en los discapacitados. Es decir, cualquier persona que no esté en situación de contender en una situación de igualdad, amerita que la autoridad judicial lo vea con un enfoque diferente. Y ver si lo que está diciendo, el hecho de que no puede ofrecer una prueba, de que no pueda acudir, la versión de los hechos que da, si tiene que ver o no, precisamente con esa situación de sometimiento, de desigualdad, de desequilibrio en la que se encuentra. Entonces no hay un caso en particular, es decir, es la sensibilidad que tiene que tener la autoridad judicial al valorar, al escuchar, al recibir, al analizar, no solo el caso de una mujer, sino de cualquier persona que pertenezca a un grupo, a un segmento que se pueda considerar que está en desventaja. Y nosotros lo hemos hecho, yo lo he hecho toda la vida. Por ejemplo, aquí nosotros, casos que no tengan que ver con mujeres, por ejemplo, el caso de los migrantes, obviamente tenemos que entender. Y todo, también hay mujeres migrantes. Desde luego, y menores de edad que vienen sufriendo cosas atroces. Pero no podemos y no se debe, yo reclamo mucho eso, escuchar una versión, por ejemplo, de un migrante y reclamarle que no sea clara, que no nos señale algún dato que consideramos importante, porque está en una ciudad que no conoce, en un país que no conoce, en una cultura que le es ajena, no tiene recursos ni a quién recurrir. Esa es la perspectiva de género. ¿Qué más hace falta cambiar para que podamos hacer realidad todo esto que se piensa de la justicia y todo lo que quisiéramos que fuera para todas las personas, y que además fuera rápida y que además fuera más humana, porque también eso demanda la gente? Excelente. Mira, no quisiera regresar a lo mismo, pero hay un factor. Y te lo digo con absoluta sinceridad. Y la gente que me conoce lo sabe y las publicaciones recientes que tengo dan cuenta de ello. Para mí es necesario que incorporemos todos ya una perspectiva más ética. Mira, hay procedimientos que son muy lentos porque la autoridad judicial
pues ha sido descuidada, por decirlo de alguna manera. Pero también hay procedimientos lentos, porque la gente que ve un procedimiento judicial lo ve como la oportunidad para pelearse con alguien y acudir, imponer recursos, hacerlo lento, y el defensor va con la idea de que tiene que lograr ciertas cosas y su contraparte también. Pareciera que tenemos una cultura de la problemática, que la gente quiere ir a pelearse, ve la contienda judicial como si fuera una lucha, y no es así. Si todos actuamos de manera ética, si tú tienes, por ejemplo, el abogado, un cliente, por decir algo, que sabe que debe 1,000 pesos, la propuesta del defensor no debe ser lograr que no pague los 1,000 pesos, no, sino decirle que va a luchar porque no pague ni un peso más porque debe solo 1,000 pesos. Pero ese enfoque no lo tenemos, ese es un enfoque ético, y el enfoque de quien demanda no debe ser, oye, debe 1,000 y hay que lograr que pague 2,000. No, eso carece de ética, carece de transparencia. Va a lograr que le paguen los 1,000 pesos, y si ambas partes estuvieran en sintonía y ese fuese el objetivo, ello nos ayudaría o contribuiría a que la justicia fuera más rápida y la autoridad judicial también. Entonces yo insisto en esa cruzada nacional sobre el comportamiento ético en absolutamente todos. Elías, por último, ¿qué mensaje le da a nuestro auditorio, a nuestra audiencia, que el próximo 1 de junio va a ir a votar? Miren, me han preguntado mucho si vale la pena votar, y la gente me dice, yo no voy a ir porque, y lo voy a decir así, porque me gusta hablar a mí de manera a lo mejor muy sencilla, muy ordinaria. Dice, oye, pues que si yo voy a votar, pues no va a bajar el precio del kilo de aguacate, no va a bajar la carne, no va a bajar la... Y tienen razón en todo eso. Eso no va a pasar. Pero yo los convenzo con un ejemplo y les digo, mira, tú no quieres enfermarte, no quieres ir a un hospital, no quieres tener la necesidad de una cirugía, pero quieres que haya médicos, que haya camas, que haya medicamentos. Bueno, lo mismo pasa con la autoridad judicial. Nadie quiere tener un problema. Nadie nos queremos ver envuelto en necesidad ni siquiera de demandar, ni que nos demanden, ni que alguien nos detenga. No queremos nadie eso. Lo que queremos es vivir en paz. Bueno, pero sí queremos que exista una autoridad judicial que, si Dios no lo quiera, te pasa eso, te pueda atender así como el mejor médico te puede atender. Esa es la razón por la que hay que ir, para vivir con tranquilidad, para tener seguridad jurídica, no porque vaya a bajar el kilo de aguacate, pues no va a bajar por eso, ¿no? Muy bien. Por eso hay que ir, pues vayan. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Elías Gerardo Cepeda Morado, candidato a magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación. Agradecido con la invitación, además eres muy amable. Gracias, nos Gracias vamos a ti. mensajes, con esto regresamos.